Máquinas inteligentes, capaces de reemplazar al ser humano. Desde Alan Turing, recordamos a Alan Turing. Alan Turing lo hemos olvidado y su pensamiento. Recordamos a Alan Turing, aquel físico, aquel matemático, que fue contratado por un por si acaso, por un por si de pronto, y que cuando parecía ser que la Segunda Guerra Mundial la ganaba Alemania, él logró construir aquella máquina para descifrar los códigos de la guerra. Esta máquina de Alan Turing, que revolucionó la guerra y revolucionó los sistemas de guerra en aquellos tiempos. El pensamiento de Alan Turing era de darle fuerza mayor a las máquinas, de que las máquinas tuvieran la posibilidad de pensar, de que las máquinas pudieran tener la habilidad de pensar y de ir mucho más allá. Pero ¿hasta dónde va a llegar el pensamiento de las máquinas? Y fue ahí donde Alan Turing fue perseguido. Fue ahí donde Alan Turing no fue valorado en su conocimiento científico. Hoy se habla mucho y se recuerda mucho de Alan Turing, pero después de muchos años. Pero en su tiempo su conocimiento no fue valorado. ¿Y cuán importante fue Alan Turing para finalizar los bombardeos, para contrarrestar a Alemania? Alan Turing. Y el pensamiento de Turing buscaba eso, darle mucha más inteligencia a las máquinas, darle mucha más capacidad a las máquinas. Hoy estamos viendo máquinas con un pensamiento mucho más avanzado, pero seres humanos que son ícaros y que abundan. Ícaros que después de haberlo descubierto todo están en la incertidumbre, en la inseguridad económica, en la inseguridad, estados en la inseguridad de sí mismos, porque son estados amenazados por la energía nuclear que ellos mismos han construido, que tienen submarinos con ojivas nucleares, que tienen submarinos nucleares y flotas de aviones con armamento de autodestrucción masiva. Y eso les ha llegado a la embriaguez de poder, a la embriaguez en la incertidumbre. La incertidumbre. Son unos dédalos que han empujado el crecimiento tecnológico y la carrera armamentística y se están lanzando a un despeñadero incierto por la simple embriaguez de poder, por no ser capaz de reconstruir la historia, por no ser capaces de restaurar, por la incapacidad de la regeneración,
por la incapacidad de volver a empezar, de volver a reiniciar, de volver a reconstruirse, de reinventarse. Estados que están muriendo secos, estados que se suprimen, que se devoran a sí mismos, estados que fenecen, que sus alas han sido cortadas en pleno vuelo y están en caída libre, y que teniendo la capacidad de regenerarse, de reconstruirse, de reinventarse, de vivir, de ser, no lo hacen y se lanzan al precipicio y se sumergen en la profundidad del precipicio, con todo alrededor para cambiar el debacle. Van a un camino hacia la no libertad, como lo diría Timothy Snyder. Van a un precipicio donde no hay regreso, como lo diría Timothy Snyder. ¿Y la opción cuál es? Darle de beber a los Sócrates, llamarnos nuevamente a un juicio y repetir una apología socrática una y otra vez, los diálogos de Platón y la República de Platón, y ver a los sofistas de nuevo en el paredón como los culpables, sencillamente porque la humanidad no ha podido reinventarse, no han podido reconstruirse. Esa es la solución, beber cicuta de nuevo, darle a beber de cicuta de nuevo a los sofistas, a los socráticos, por la mayéutica, por la dialéctica, por la lógica de Aristóteles. Porque no hay esa posibilidad de reinventarse. Porque la misma inteligencia artificial se ha convertido en un arma para quienes la diseñaron, porque la diseñaron de acuerdo no al proletariado, porque la han diseñado al beneficio de unos pocos, porque los datos y el lenguaje de programación se escapa a las grandes corporaciones. Y los sofistas, los pensadores, estamos olvidados. Porque nuestro episteme ya no interesa por la tanta dosa que hay. Porque ya no hay un valor del pensamiento empírico. Porque los movimientos empiristas estamos desvalorados. Porque el estoicismo de Séneca ha entrado a desvalorarse. Y solo queda una horrenda muerte del pensamiento humano. Porque las máquinas nos han superado. Porque el lenguaje de programación en las máquinas nos ha superado. Y ha ido mucho más allá. La revolución de Turing, la revolución de Alan Turing, de las máquinas, del pensamiento. Y aquí entra también los androides. Todo esto está llegando a esta posmodernidad, a estos días apocalípticos. Nos estamos dando cuenta porque, como lo diría el manifiesto comunista y el capital de Marx, las muchas masas ya no tienen tiempo de leer. Los libros de hoy están olvidados.
las bibliotecas. Y ya no hay mucho que el ChatGPT no pueda hacer, que el DC, que la Wikipedia. Grandes leviatanes que lo han absorbido todo. Y cuando no logran absorber algo, les parece extraño. Pensadores que ya han quedado absorbidos, que solo son bolsas bursátiles, números que suman y suman y suman y suman. Pero más allá de ello, es replantearnos hasta dónde van a llegar las máquinas. Hace poco Vladimir Putin presentaba un misil intercontinental. Misiles intercontinentales que le dan la vuelta al mundo, manejados con el lenguaje de programación. Misiles intercontinentales que tienen una fuerza de destrucción masiva. Misiles intercontinentales que ubican la persona en cualquier lugar del mundo. Misiles como los de Corea del Norte, que están siendo diseñados a través de la ingeniería de datos. Misiles intercontinentales que pueden ser llevados en portaaviones. Ustedes pueden ver los portaaviones de Estados Unidos, que son máquinas inmensas. Pero ¿qué le falta a estas máquinas? Le falta todavía conquistar parte de la astronomía. Ya están conquistando Marte. Ya hay máquinas conquistando Marte. Y hay telescopios inmensos, como el telescopio Hubble, que es un telescopio que puede viajar a millones de años luz y hacer observaciones, y cuyas observaciones no han sido reveladas en estos momentos, para mostrar esos seres del más allá. Y hay máquinas que ya están conquistando Marte, que están conquistando la Luna, que están conquistando Mercurio, que están conquistando parte del Sol, que están buscando las profundidades marítimas, submarinos especializados que están siendo construidos. Son pequeños chips o nanotecnología que ingresa en el cuerpo y puede observar todas las partes del cuerpo internamente. La revolución de las máquinas, la revolución de la inteligencia artificial, la revolución de las inteligencias artificiales ha llegado. Estos países del tercer mundo, pues escasamente se ve una clase de robótica. Y escasamente algunos tenemos algún computador en casa. Pero quienes hemos podido hacer lectura de esto, quienes hemos leído esto desde hace mucho tiempo, podemos darnos cuenta de que es verdad, de que esto es algo verdadero, de que esto es algo que tiene que verse, de que esto hay que prestarle atención, de que esto hay que ser consciente de ello. Ahora estamos hablando de los androides, máquinas con comportamientos humanos, máquinas que pueden utilizar
los mismos sentidos de un humano. Y esas creaciones ya se están viendo, donde los ejércitos del futuro, donde las policías del futuro, no van a ser seres humanos, sino que van a ser máquinas. Donde las guerras del futuro no van a ser entre seres humanos, sino entre máquinas y seres humanos. Porque estas máquinas van a ser hackeadas. Porque estas máquinas pueden ser hackeadas y utilizadas para que desobedezcan a quienes las programaron o las crearon. Y ese es el problema de muchas de estas máquinas, de estos androides que están construyendo. Crear un robot y decir, vea, este robot lo estamos manejando programado desde esta computadora. Pero ¿qué tal si esa computadora la hackean y ese robot que construyeron lo maneja alguien afiliado al fenómeno criminal o al terrorismo y controla ese robot? Y lo vuelve en contra de quien lo creó y en contra de los que lo crearon. Ese es el gran peligro de estos androides que se están construyendo y de estas máquinas. Androides. Androides que van a tener habilidades humanas, pero que pueden ser hackeados y utilizados en contra de la humanidad o en contra del planeta. Y esto mismo es el proyecto Brain o el Neuralink de Elon Musk, de Mark Zuckerberg. ¿Qué tal si al leer el pensamiento, qué tal si esa sinapsis cerebral la utilizan para destruir seres humanos, para acabar con la humanidad, para acabar con las profesiones, para acabar con el secreto profesional de algunas carreras, para desestabilizar los estados, para acabarlos económicamente? Son grandes preguntas que desde la filosofía y las ciencias sociales nos hacemos. Androides, seres que están, personas que están desapareciendo y que sus órganos están siendo utilizados para la experimentación científica. Personas que están siendo aducidas, es decir, que están siendo entregadas a los extraterrestres. La práctica del secuestro de personas, secuestrar y tomar personas, desaparecerlas y entregarlas secuestradas a extraterrestres para experimentación científica o para desaparecerlas por la forma de pensar, por la forma de ser, por la forma de decir. No solamente es la práctica del secuestro, una práctica del esnable, una práctica de la guerra, una práctica donde se pierde la radio, donde se pierde la sensibilidad, donde la dignidad humana es menoscabada. El secuestro, donde la persona pierde la habilidad de llevar su ciclo normal, donde la desarraigan, donde la desaparecen de la civilización y la reducen en su voluntad. El secuestro, donde la persona pierde toda orientación.
con la civilización. Pero estamos viendo esa aducción de seres humanos en muchas partes del mundo. Recordemos que el cerebro de Albert Einstein era un cerebro que querían llevarlo para una experimentación científica. Y lo extrajeron y se lo llevaron. Y lo mismo ha pasado con varios cerebros, como el cerebro de Adolf Hitler. Es un cerebro que han querido comprarlo para utilizar sus neuronas, para hacer clonación biológica, para hacer clonación biológica, para construir células in vitro e introducirlas en úteros y dar origen a nuevos seres humanos semejantes a como era esa persona. Y esto tiene que ver con las inteligencias múltiples de Gandhi. Estamos finalizando parte de lo que es esta teoría del fin del mundo. En nuestra próxima serie vamos a ver criminología forense. Vamos a estudiar las ciencias forenses. En el próximo curso vamos a hablar de las ciencias forenses, de criminalística forense. Ese es el próximo tema que vamos a tener. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Nuestro próximo curso es de criminalística forense. Vamos a hablar de las ciencias forenses. Recuerden que aquí solamente se da un pequeño espacio, una pequeña reflexión, y que ustedes son los que tienen que seguir indagando, son los que tienen que seguir estudiando. Para esto los invito a leer el Corán, los invito a leer el libro de los Mormones también, tiene información. Los invito a leer la Biblia. Hay unos libros que nos quedaron faltando, los vamos a ver próximamente. Los invito a leer a Giordano Bruno. Los invito a leer a Galileo Galilei. Los invito a estudiar lo que es la física, la astronomía, la matemática. Los invito a leer a Charles Darwin. Los invito a leer a Nicolás Copérnico. Los invito a leer a Juan Calvino. Juan Calvino es importante leerlo. Los invito a leer a Erasmo de Rotterdam. Sí, la utopía. Los invito a leer a Tomás Moro, la utopía de Tomás Moro, las obras de Erasmo de Rotterdam. Los invito a leer a Dante también. Esto hay que meterle literatura, hay que leer con ello. Y estas conferencias o estos pequeños espacios que hemos tenido, estos encuentros. Hay una película que se llama The Machine, La Máquina. Véanla también. Vean la biografía de Alan Turing, la historia de Alan Turing. Del físico matemático que creó la bomba nuclear también, estudiala. Que hizo la bomba allá en Hiroshima y Nagasaki. Estudien también. Estudien sobre los ensayos nucleares previos que hubieron en México. Porque México fue la primera parte donde se ensayaron las bombas nucleares. Eso no lo cuentan. Pero allá fue donde se hicieron ensayos. Los primeros ensayos para la bomba nuclear. Todo esto, pues, hay que estudiarlo. La modernidad de Lyotard. Le hacen ese autor, Lyotard. Michel Foucault.
Deleuze, Cioran, Guattari, Friedrich Nietzsche. Todos esos autores hay que leerlos porque fueron predecesores de lo que es ese posmodernismo de las inteligencias artificiales que estamos viviendo hoy.